¿verdad? Que es la introducción al libro de Timoteo. Voy haciendo lo que mi Biblia aquí dice. Dice que el autor es Pablo, aunque luego vamos a ver que muchos de los que estudian estos libros y eso, pues muchos tenían dudas si verdaderamente era Pablo, y vamos a ver por qué ellos dudaban si Pablo era el que había escrito este libro. La fecha dice que alrededor de 64 después de Cristo, el año 64 después de Cristo. El tema es remoción de falsas doctrinas, preservación del culto público y del liderazgo apropiado en la iglesia. Esto se enfatiza mucho en este libro. Según yo estuve leyendo, pues esto de la preservación del culto público y del liderazgo de la iglesia es uno de los temas que se cubre mucho en este libro. Y las palabras son diligencia, vigilancia, fuerza y compromiso. Vamos a estar viendo esas palabras usadas en varias de los tipos que vamos a estar estudiando. Y dice el trasfondo, dice: en su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé se acercaron en Listra, ciudad de Licaonia, y tuvieron éxito en medio de la persecución. O sea, creemos que aún en estos momentos todavía ellos estaban, ¿verdad?, siendo perseguidos. Parece que durante este ministerio una judía llamada Loida y su hija Eunice se convirtieron a Cristo. Eunice estaba casada con un gentil, con el cual tuvo a Timoteo, quizás único hijo. Evidentemente Timoteo había sido instruido en la religión judía, pero su padre había rehusado que fuera circuncidado. Una estrecha relación se desarrolló desde el principio entre Pablo y Timoteo. Cuando Pablo regresó a Listra en su segundo viaje, halló que Timoteo era miembro de la iglesia y muy estimado entre los líderes allí en Iconio. Bajo la dirección del Espíritu Santo, Pablo añadió a Timoteo a su comitiva apostólica. O sea, tenemos que entender que ya Pablo tenía muchos años ministrando, y tenía un gran ministerio y donde ya tenía personas asignadas en diferentes puestos, ¿verdad? Porque en los libros que hemos leído hasta el momento vemos que en las iglesias ya tenían apóstoles, tenían obispos, tenían, o sea, personas en liderazgo. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Cuando dice que ya que el mismo los líderes bajo la del Espíritu Santo, Pablo añadió a Timoteo a su comitiva. Voy a estar trabajando entre judíos. Pablo le recomendó a Timoteo que se circuncidara, no porque fuera necesario, sino para no ofender a los judíos en vista de que su madre era judía. Esto a mí me dio que pensar, y no sé si a ustedes se les ocurre pensar igual. ¿Cómo iban a saber que él no estaba circuncidado? ¿Verdad? Algo tan íntimo. Pero aparentemente era necesario que lo hiciera. En cuanto al autor, aquí es lo que vamos a ver cómo hay diferentes personas, ¿verdad?, que piensan que Pablo no fue el que escribió esta carta. Vamos a ver esto ahora. Dice, todas las epístolas pastorales apóstol Pablo, Timoteo y el libro de Tito. Y dice que indican que Pablo es su autor,
Por añadidura, la tradición insiste unánimemente en que Pablo las escribió. Sin embargo, muchos especialistas cuestionan esta afirmación sobre la base de varias dificultades. Las epístolas pastorales incluyen palabras que no aparecen en las cartas que sin duda pertenecen a Pablo. Por otra parte, las pastorales recogen ciertos acontecimientos difíciles de armonizar en el relato de los viajes de Pablo en el libro de Hechos. Por ejemplo, Pablo ha dirigido una misión en Creta, y esto lo vemos en Tito 1:5. Planea pasar el invierno en Nicópolis. En Tito 3:12 se ve esto. Y ha visitado Éfeso, y esto lo vemos en primera de Tito 1:3. Mileto, segunda de Tito 4:20. Y Troas, segunda de Tito 4:13. Además, algunos especialistas piensan que estas epístolas describen una organización eclesiástica muy avanzada para los tiempos de Pablo. ¿Ven el por qué muchos dudan que él escribió esta carta? Dice, en lo que se refiere al vocabulario, podemos concluir que la temática de las pastorales es tan diferente de las demás cartas de Pablo que tenía necesariamente que utilizar algunas palabras que no había empleado antes. Sería inadecuado poner límites al vocabulario de un hombre educado como Pablo. También debe tomarse en consideración que estaba escribiendo a asociados cercanos. La respuesta al problema de armonizar los relatos sobre los viajes de Pablo en las cartas pastorales con los descritos en el libro de los Hechos es que Pablo fue liberado de la prisión romana que se describe en Hechos y continuó su ministerio durante varios años más. Hay una sólida evidencia en los escritos de los líderes de la iglesia primitiva que confirman esto. Durante este periodo de continua actividad, Pablo escribió Primera de Timoteo y el libro de Tito. Después fue de nuevo arrestado y escribió Segunda de Timoteo durante su segunda prisión romana. La mención de ancianos, obispos y diáconos en las epístolas pastorales no quiere decir que existiera una jerarquía episcopal, lo cual obligaría a fechar estas epístolas en una época posterior a la de Pablo. El apóstol designó ancianos en las iglesias durante su primer viaje misionero. Esto lo vemos en Hechos 14, versículo 23. Y saludó a obispos y a diáconos en su carta a los filipenses. Aún más, indistintivamente usó el término obispo y anciano, y esto lo vemos en Tito 1, del 5 al 7. Dice, de forma abrumadora, la evidencia de que disponemos sostiene que Pablo es el autor de las epístolas pastorales. O sea que hay base para confirmar que sí, Pablo fue el que las escribió. Entonces, la fecha. Pablo visitó Éfeso alrededor del año 63 después de Cristo, a continuación de ser liberado de su primera prisión romana. Poco después se marchó, dejando a Timoteo a cargo de la iglesia en ese lugar. Probablemente escribió la carta alrededor del año 64 después de Cristo, que fue lo que dijimos anteriormente. Ahora vamos a ver el propósito de esta carta. Dice, el propósito principal de la epístola era alentar a Timoteo en la difícil tarea
de enfrentar los errores doctrinales y prácticos en la iglesia de Éfeso y darle instrucciones sobre las responsabilidades pastorales y las cualidades y deberes del liderazgo de la iglesia. Tenemos que ver que Timoteo era un joven cuando fue nombrado a un cargo tan importante, no tenía la experiencia que Pablo tenía, y por eso Pablo se preocupaba de enseñarle para que él estuviera preparado para afrontar todas las cosas que iba a afrontar. Es como el pastorado no es fácil, hermano. El pastorado requiere de mucha sabiduría, y puedo hablar de esto porque lo viví. Nosotros, por ejemplo, mi esposo y yo, cuando fuimos nombrados pastores, fue a un pueblo donde la mayoría, yo diría que el 90% de las personas son católicas. Y fue una lucha grande nosotros atraer personas, porque los mismos familiares de los que trataban de quedarse con nosotros los sacaban. Había veces que se presentaban los domingos, los cogían por un brazo y se los llevaban. O sea, nosotros vivimos eso. Y aquí Pablo está preocupado por Timoteo, por ese hecho de que era joven. No que nosotros éramos jóvenes cuando fuimos nombrados, ya mi esposo tenía 62 años, pero no teníamos la experiencia de mucho, teníamos experiencia ministerial, pero todavía no teníamos la experiencia pastoral. Y nosotros fundamos esa iglesia, y tuvimos que luchar de verdad. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo fue que nosotros logramos tener el éxito que tuvimos, pero costó muchas lágrimas, costó mucho esfuerzo, mucho trabajo, hermano. Y por eso es que yo entiendo, ¿verdad?, que Pablo tenía esa inquietud por Timoteo, porque él quería que Timoteo saliera airoso. Él entendía que era un joven, pero que tenía la capacidad para lograrlo, y por eso fue que lo nombró. Eso es mi pensar. No sé lo que ustedes piensen, pero leyendo yo, pues, cuando uno lee las cartas de Pablo, se da cuenta de ese interés tan grande que él siempre tuvo con Timoteo. Inclusive lo trataba como un hijo. Que nosotros, el apóstol que nos nombró, nos soltó. Llegamos al pueblo, aquí es que ustedes van a estar pastoreando. Y ya se lavó las manos. Nosotros tuvimos que luchar con uña y carne para nosotros levantar esa iglesia. Gloria al Señor que tuvimos el respaldo del Espíritu Santo, como les dije, pero no fue fácil, hermanas, no fue fácil. Así que vamos a seguir aquí con el contenido. Dice que la tarea que Pablo le encomendó a Timoteo encerraba serias dificultades. Por eso fue que sintió la necesidad de escribirle una carta con instrucciones sobre cómo enfrentar los problemas. ¿Ves lo que les estaba diciendo? En ella le dice cómo combatir a los falsos maestros, cómo organizar el culto de la iglesia y cómo tratar prudentemente con las distintas clases sociales en su seno. Todo ello junto a la enseñanza de la fe apostólica y la afirmación de una vida ejemplar. Lo que le estaba diciendo aquí, Pablo, su interés era de que Timoteo fuera un éxito. Que Timoteo no tenía experiencia, era un muchacho. Y yo entiendo que ese afán que tenía Pablo, no afán en el sentido negativo, sino el deseo más bien de que él triunfara.
era porque él lo amaba y él veía un potencial en este joven. Él veía que este joven podía lograr lo que se proponía y por eso estaba tan pendiente a Timoteo. No sé si en algún momento ustedes han pensado en esto, ¿verdad? Pero yo con el trasfondo pastoral que tengo, pues me doy cuenta de que aquí se nota el interés tan grande que Pablo tenía de que Timoteo fuera un éxito en ese ministerio, porque era un joven sin experiencia. Entonces vamos a ver la aplicación personal de esta carta. Dice, esta carta no solo guió a Timoteo en el cumplimiento de sus responsabilidades como líder cristiano, sino que ha servido de manual para pastores a través de toda la historia de la iglesia. Una carta lección, una clara lección se destaca entre las instrucciones de Pablo. La iglesia debe contar con un ministerio bien preparado, profundamente devoto y totalmente consagrado. Aún más, los ministros deben mantenerse en contacto permanente con Dios a través de la oración y el estudio de la Biblia. Y esto lo vemos en el capítulo 2 del 1 al 8, el capítulo 4 de 6, el capítulo 4, capítulo 6, capítulo 12 al 16. Dice, el pastor debe primero nutrir su propia alma en las palabras de la fe y la buena doctrina. Esto está en capítulo 4, versículo 6. Dice, y entonces enseñarle a los creyentes lo esencial de la vida cristiana. Capítulo 4, versículo 11, pues vemos esto. Practicando la santidad en su propia conducta, debe guiar a su congregación por ese mismo camino. O sea, cuando nosotros vemos a nuestros pastores, cómo se preocupan por su gente, por su grey, o sea, es por eso mismo, porque el pastor tiene una responsabilidad bien grande ante el Señor por cada oveja que él tiene en su redil. O sea, como pastor, él tiene que dar cuenta al Señor. Y muchas veces las ovejas son medias traviesas, ¿verdad? Y no se quieren dejar dirigir. Por eso que dicen que hay más cabritas que ovejas. Porque como seres humanos, ¿verdad? Tendemos a no querer que nadie nos esté diciendo qué hacer y por qué hacerlo, sino que queremos hacer lo que nosotros creemos que debemos hacer. Y aquí Pablo se preocupa mucho por esto, y por eso es que está tan envuelto en ayudar a Timoteo. Dice que los pastores, ¿verdad?, deben dice que practicando la santidad en su propia conducta, o sea, los pastores son ejemplo a su gente, o sea, a las personas que están bajo ellos. O sea, ¿cómo el pastor nuestro nos va a decir a nosotros que vivamos una vida de oración si él no ora? ¿Verdad? Es imposible. Ellos tienen que primero que nada dar el ejemplo. Y por eso digo que es una responsabilidad que como pastor tienen ante el Señor, porque como les dije, el Señor les va a pedir cuenta, o nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros que estuvimos en esa posición sobre esas personas que puso bajo nuestro mando. Y aquí lo vemos, aquí vemos la insistencia de Pablo a Timoteo de que se ocupe de todas estas cosas. Entonces vamos a ver a Cristo revelado en esta carta. Dice, la deidad de Jesús es evidente. De ahí que Pablo lo coloque a la misma altura que Dios, el Padre. Eso lo vemos en el capítulo 1,
versículo 1 y 2, y capítulo 3, versículo 16. Y proclame su soberanía universal y su naturaleza eterna. Capítulo 6, 15 y 16. Jesús es fuente de gracia, misericordia y paz. Capítulo 1, 2 y 14. Quien le encargó el apostolado a Pablo y lo preparó para su misión. Cristo es Señor y Salvador, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. En virtud de su obra redentora, a Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso lo vemos en el capítulo 2, versículo 5. La vía de acceso a Dios. El que se encarnó ha ascendido. Mientras tanto, el Señor es nuestra esperanza y la promesa de su retorno es un incentivo para la fidelidad en el servicio y la pureza en la vida. O sea, aquí hay mucha noticia, aquí donde estoy leyendo, ¿verdad? Nos dice dónde aparece cada uno de estos que se está diciendo, qué capítulo, qué versículo. Entonces vamos a ver el Espíritu Santo en acción, aquí en estas cartas. Dice en 1 Timoteo, son raras las referencias directas al Espíritu Santo, pero su acción se pone de manifiesto desde que nació la iglesia de Éfeso. Esto lo vemos en Hechos 19, 1 al 17. Las peticiones son oraciones que solicitan la ayuda del Espíritu Santo. Esto me gustó, porque ustedes saben que cuando estamos orando, pues muchas veces, ¿verdad?, hacemos peticiones. Y aquí dice que esas son oraciones que solicitan la ayuda del Espíritu Santo. Eso lo vemos en Romanos 8, 26, 27. La afirmación de que el Espíritu Santo dice claramente, subraya la continua actividad del Espíritu Santo y la receptividad de Pablo a sus manifestaciones. En el capítulo 4:14, Pablo les recuerda a Timoteo del don que le había sido dado mediante profecía, una cualidad especial para el desempeño del ministerio, recibida como un carisma del Espíritu cuando le fueron impuestas las manos. Además, un buen testimonio supone también un líder lleno del Espíritu Santo, como sucedió cuando fueron designados por primeros líderes de la iglesia. Hasta aquí, pues, está la introducción al capítulo 1. Son las 7:20. ¿Alguna pregunta, algún comentario en cuanto a lo que se leyó? A lo mejor en tu Biblia, Mari, tú puedes añadir algo más, no sé. ¿Me están escuchando? Sí, pastora, disculpe, es que lo teníamos en mute. No, pastora, está perfecto, estuvo perfectamente explicado. Sí. Sí, esta Biblia tiene mucha información que Gloria a Dios. Sí. Pues, ¿algún comentario, algo que quieran, pues, añadir como comentario o alguna pregunta en cuanto a lo que se leyó? No, pastora, estuvo súper bien explicado, de verdad que sí, muy bien. Pues, me alegro mucho. Pues, no sé si, porque como no me tocaba el capítulo 1, no lo estudié a fondo, no sé si esperemos por Elisa o si Jamie era la que iba a dar el capítulo 1, ¿no, pastora? Sí, yo lo iba a dar. Sí, pero ¿estás lista para darlo, Jamie? Sí, antes de darlo, ¿verdad? Déjenme compartirles que yo no sé por qué o yo no sé qué es lo que el Señor, o sea, me quiere mostrar con esto, pero yo estuve preparando mi tema, ¿verdad? Y
y en serio que creo que en todo un día no me levanté de la silla porque estaba preparando mi tema, estaba estudiando y buscando y empezaba a escribir y no me gustaba y otra vez empezaba desde el inicio y no es lo que el Señor quiere que yo comparta. Entonces, yo ayer en la tarde, yo creo más o menos como esta hora, un poquitito más temprano yo creo, le hablé a la hermana Leti y le dije, hermana, necesito que ore por mí porque yo no sé qué me está pasando, pero no puedo plantear lo que el Señor me está dando de esta palabra, no puedo acomodar mi clase, ¿verdad? Mi estudio. Estuvimos orando y yo estuve orando al Señor, me costaron mis lágrimas porque yo decía, ¿por qué no puedo? Si tengo la idea, tengo lo que el Señor me está dando, ¿por qué no lo puedo escribir? ¿Por qué no puedo plantearlo en mis hojas? ¿Por qué no puedo expresar lo que el Señor me está poniendo en mi corazón? Y entonces, ahorita que la pastora, ¿verdad? Está leyendo, ¿verdad? La introducción y está compartiendo mucho de lo que yo tengo aquí en mi escrito es lo que la pastora ya compartió, lo que la pastora ya nos dio de comer, ¿verdad? Entonces yo le doy gloria al Señor porque pues este es uno de los primeros estudios de los que yo he compartido con ustedes que me hace chillar, que me hace llorar porque no podía plantear lo que yo quería transmitir, o sea, no lo que yo, ¿verdad? Porque el Señor ya me lo estaba dando, lo que el Señor quería que yo les compartiera. Y otra, porque qué hermoso es el Señor es un Dios de orden, un Dios de control, de que todo lo pone en orden. Y ahorita lo que la pastora, lo que usted nos compartió, pastora, simplemente usted ordenó los pensamientos que yo tenía, lo que el Señor me había dado a mi corazón. Gloria al Señor. Yo creo que ahorita ya nada más voy a leer todo el capítulo 1 y voy a comentar un poquito de lo que el Señor me dio, porque la pastora yo creo que ya abarcó todo el capítulo 1. Así que vamos a leerlo poco a poquito y nada más unos pequeños comentarios y ya le dejamos ahí porque se nos va el tiempo también. Gracias, Leti, pastora. Jamie, quiero felicitarte porque no es cuestión de uno sentarse y escribir lo que uno cree que debe escribir, es dejarse dirigir por el Espíritu Santo y eso fue lo que tú hiciste. Así que te felicito, mi amor. Gracias, pastora. Gracias, gloria y honra que sea el Señor porque solo Él lo merece. Amén. Pues empezamos con el saludo, ¿verdad? En el primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y 2, vemos cómo Pablo siempre nos sorprende con su saludo, con un saludo muy especial, muy bonito que expresa. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por medio de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Sí vemos, hermanas, aquí con qué amor se dirige, ¿verdad? Dando el saludo y invocando el nombre del Señor y dándole a Timoteo la misericordia y la paz del Todopoderoso. Así como cuando, yo me imagino que así como cuando le preguntamos a una hermana, por ejemplo, a la pastora Mirti, pastora Mirti, ¿cómo es para usted la hermana Mari? Yo sé que la pastora va a decir unas maravillas de mi hermana. Y así exactamente así era Pablo, ¿verdad? Con mucho cariño, con mucho amor, hablaba al Señor, invocaba el nombre del Señor y abarcando, ¿verdad? a su siervo, porque era su siervo que él estaba capacitando, ¿verdad? Para poder servir al Señor. Seguimos en el capítulo 3, dice, ¿cómo te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia para que
para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Aquí Pablo le estaba pidiendo, ¿verdad? Como ya nos dijo la pastora, que tuviera cuidado, que el estar allí tenía que poner atención, ¿verdad? A esas personas que no compartan una palabra equivocada, que tuviera cuidado, que cuidara al pueblo, a la iglesia del Señor, que no se distorsionara, que no se descompusiera, que siguiera el orden con el cual inició esa iglesia. Por gracia del Señor. Dice en el capítulo 5, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, porque esa iglesia empezó con ahora sí que con algo bien hermoso, con el poder del Espíritu, de una manera bien fuerte, bien tremenda. Ese era un lugar donde más se practicaba la idolatría, donde más se practicaban la hechicería y todo tipo de cosas ajenas al Señor, pero era el lugar donde también más se podía sentir la presencia del Señor. Por eso dice que dice, pues, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, porque todas las personas que estaban allí en esa iglesia eran personas que en verdad dejaban lo que dice la palabra, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, en verdad entregaban su vida al Señor, y por eso el Señor se movía de una manera especial en ese lugar. Pero así como se movía el Señor, también había mucha persecución del enemigo. Dice, seguimos en el 6, dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Sabemos que muchas personas se agarran por la ley del Antiguo Testamento, pero sabemos también que Jesús ha venido para restaurar esa ley. Sabemos que Jesús nos dice que nos amemos unos a otros, y el amor es el que nos mueve a obrar bien y hacer buenas obras en el nombre del Señor. La ley que está ahí en la palabra, iniciando desde Génesis, ha sido dada a aquellos que todavía están en pecado, que todavía están en desobediencia, que no aceptan a Jesús como su Salvador. Porque nosotros, como ya tenemos a Jesús como nuestro Salvador, entonces esa ley se penetra en nuestro corazón por medio de su palabra, y ya no obramos, ya no cumplimos la ley porque debemos de cumplirla, la cumplimos porque tenemos el conocimiento de la palabra y de que Jesús dice, amaos unos a otros como yo los he amado. Y amar es obrar bien, amar es hacer bien al prójimo, amar es compartir la palabra del Señor, porque cuando tenemos el amor del Señor en nosotros, obviamente queremos que los demás experimenten esa conexión, ese amor, esa paz, esa misericordia que el Señor nos da. Por eso la ley es para aquellos que todavía no tienen el conocimiento del Señor, para aquellos, como dice la pastora, que se rehúsan a someterse a las cosas del Señor. La ley automáticamente ya está en nosotros, pero como nosotros que estamos ahora sí ya en el Señor, que ya conocemos del Señor, no se nos hace difícil. Para aquellos que conocemos verdaderamente la palabra, no se nos hace difícil cumplir la ley, porque ya es parte de nuestra naturaleza en el Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos en el capítulo 9, dice, conociendo esto, que la ley
aquí va, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los limpios y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurios, y para cuanto se opone a la santa doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendada. Amén. Algunos de los que está hablando aquí, ¿verdad? Yo busqué que era, por ejemplo, transgresores es cuando distorsionan la palabra, desobedientes, pues que no entienden una orden, que no comprenden, que no ponen en obra lo que se les está indicando, ¿verdad? No obedecen. Impios que carecen de la verdad de la palabra o de fe en Dios. Pecadores, aquellos que han roto la ley de Dios. Irreverentes, aquellos que es opuesto a la reverencia. Profanos, que no es sagrado ni sirve a lo sagrado. Terricidas, dice que mata a un pariente próximo, o papá o a mamá. Dice matricidas, persona que mata a su madre. Homicidas, dice causante de la muerte de alguien, como los sicarios, ¿verdad? Que no les importa quién mata, nada más matan por matar. Fornicarios, mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Sodomitas, los personas que se dedican a la prostitución o que practican ese acto con animales o con cosas que son pues que no son naturales, ¿verdad? Secuestradores, con aquellos que privan de la libertad a los demás. Mentirosos, dice que los mentirosos son los hijos de Satanás. La mentira, cuando una persona miente, ¿verdad?, se convierte en hijo de Satanás. Perjurios, a la falta a la fe ofrecida en el juramento, cuando juramos en el nombre del Señor. Eso pues definitivamente está prohibido en nosotros como hijos del Señor, porque dice que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano. Y dice que para cuantos se opongan a la santa doctrina en el Señor. Amén. Entonces, seguimos del 12, dice, doy gracias al Señor que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniendo en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en misericordia. Cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Él pues definitivamente sí mataba a los que predicaban la palabra, perseguía a todos, y recordemos, él aquí reconoce que él antes era perseguidor de la iglesia, pero fue alcanzado a misericordia por el Señor. Pablo nos está dando aquí un ejemplo de su testimonio, ¿verdad?, de su vida, para que podamos reconocer y ver cuán una persona es transformada en el Señor, y para que podamos ver que el Señor puede hacer de lo más vil algo nuevo, algo limpio. Amén. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante en la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aunque Pablo haya sido elegido por el Cristo resucitado, ¿verdad?, Cristo Jesús, él aún se considera nada. Él aún se considera indigno. Y él considera que para dar la palabra es por ejemplo, es algo majestuoso, es algo
poderoso compartir la palabra. ¿Por qué? Porque Amén. dice que hay poder en la palabra del Señor. Amén. Amén. Hay poder, y cuando sembramos esa palabra en nosotros, recibimos el poder del Espíritu Santo y nos sentimos queridos y amados por el Señor. Somos parte de una nueva familia, de un Padre amoroso que nos ama, que nos recibe a pesar de nuestras diferencias, de nuestros problemas, de nuestras necesidades. A pesar de todo lo que hay en nosotros, hay un Padre que nos ama, que nos quiere, que nos cuida, que nos protege, y siempre está dándonos más de lo que merecemos. Amén. Amén. Dice Amén. el 16, dice, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrán de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aquí Pablo honra de una manera maravillosa, ¿verdad? Esas palabras: al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honra y gloria. Esas palabras bien hermosas, yo me imagino que el Señor, cuando uno las repite con su corazón, el Señor se siente a lo mejor mimado por nosotros, ¿verdad? Que lo reconocemos, que Él es nuestro Amén. todo en nuestra vida, Gloria a nuestro Dios. todo en nuestro ser. Y vemos cómo de lo más vil, de lo más bajo, ¿verdad? Ahora sí, como quien dice, de lo peor el Señor puede transformarnos, y nos ha estado transformando. Amén. Todas tenemos un testimonio, todas tenemos una vida pasada fuera del Señor, y todo eso cuando alguien nos cuenta su testimonio, nos parece algo increíble, que ahora esta persona sea esta que estamos mirando aquí, transformada, un vaso nuevo en el Señor, rebosando de alegría, de felicidad, y con un semblante nuevo, porque en ese semblante está el Espíritu del Señor sobre cada uno de nosotros. Aleluya. Y después regresa Pablo y le dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las palabras que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Himeneo y Alejandro eran dos de las personas que estaban ahí, que estaban profanando, ¿verdad?, con la palabra de Dios, que querían omitir la resurrección, querían cambiar la palabra de Dios, estaban distorsionando todo. Entonces dice que los entregó a Satanás. No, los entregó por amor al hombre, no porque no los amase, no porque dijera ya los voy a desechar yo también. A Dios, no. Lo hizo para que, dice que Pablo en su corazón él deseaba que ellos regresaran al Señor. Pero es como nosotros, hermana, cuando alguien se aleja del Señor, y lo hemos visto, cuando alguien se aleja del Señor, Satanás se aprovecha y agarra a esa persona. Dice una parte de la Biblia como cuando Saúl, ¿verdad?, se apartó del Señor, se apoderaron de él 7 demonios. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Cuando nosotros estamos en el Señor, nuestro corazón está limpio, una casa impecable para el Señor. Pero nos alejamos del Señor y esa puerta se abre y el enemigo ve que esa casa está deshabitada, entonces entran
entran los enemigos, ¿verdad? Los espíritus malos y se apoderan de esa persona. Entonces, para regresar a la casa del Señor, para abrirle el corazón al Señor, para desechar esos demonios, tenemos que sufrir, tenemos que pasar para poder entender y comprender. Tenemos que pasar por el fuego, por la prueba, para poder regresar a los brazos del Señor. Entonces ahora Pablo estaba haciendo eso con Himeneo y Alejandro. Tenemos que estar firmes en el Señor. Por más difícil que se nos haga a lo mejor las situaciones, ¿verdad? Tenemos que permanecer en el Señor. No hay que retroceder hacia atrás, hay que ir hacia adelante buscando del Señor. Con constancia, hermanos, con constancia, no corriendo, pero no corriendo, aunque sea despacio, pero con constancia hay que permanecer y ser constantes en el Señor. Pablo amaba a estos dos. Pablo los amaba a pesar de que estaban tratando de separar la iglesia, de dividir la iglesia. Y él en su corazón deseaba que cambiaran, que dejaran eso, que dejaran de blasfemar con la palabra de Dios. Entonces, pues, que se nos quede eso en nuestro corazón, hermana, permanecer en el Señor, buscar del Señor y que nuestro ministerio, ¿verdad?, nuestro testimonio sirva para otros que están aprendiendo y conociendo del Señor. Gloria a Dios. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra.